Muy buenas tardes a todos. Es un privilegio para mí el estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios en este nuevo culto unido del Arcedenato del Desierto. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que se han conectado a través del canal de YouTube. Veo ahí a Marta Vega, a Oriana Vega, Marcelo Vergara, Dolly. Saludar a todos los que están aquí a través de Zoom también. Muchas bendiciones. Y también aquellos que están en Instagram sumándose. En todas las plataformas estamos tratando de compartir este mensaje. Y la última vez que tuve el honor de predicarles, exploramos el Salmo 77 para aprender cómo debíamos orientarnos en medio de la crisis. Y en esta oportunidad me gustaría que exploremos el Salmo 40, que desde ya le pido que lo vayan buscando, para saber cómo orientarnos después de que hemos pasado la crisis, lo cual espero nos ayude a enfrentar este periodo post-pandemia, del cual debería ser un tiempo de crecimiento, madurez y consolidación que viene después del tiempo de descontrol, desorden y sufrimiento muchas veces asociado a las crisis. El tiempo cuando llega la calma y la estabilidad después de la tormenta, donde se puede reflexionar en lo vivido y agradecer a Dios por lo aprendido, ya que en este tiempo la vida pareciera que se percibe nuevamente con Dios a la cabeza, aunque sabemos que Él siempre ha estado en control. Es como si nos hubiera sacado de un infierno para experimentar finalmente el cielo. Y aunque quizás no vuelva la prosperidad del pasado, podemos vivir con contentamiento, disfrutando las bendiciones presentes sin desconocer probablemente que tengamos que lidiar con las secuelas de la crisis recién pasada, pero esta vez con una mayor esperanza y gozo, sin temor a lo que el futuro nos depare, porque hemos adquirido nuevas herramientas para enfrentar el dolor con la seguridad que Dios ha estado, está y estará siempre de nuestro lado. Ahora, es importante recalcar que Dios no necesariamente nos permite llegar a esta etapa post-crisis por nuestros méritos, ni nos asegura que vamos a permanecer ininterrumpidamente en esta etapa de tranquilidad que viene después de la tormenta, ya que siempre habrá sufrimiento y dolor en este mundo caído. Siempre habrá un nuevo virus microscópico, una nueva pandemia, una nueva crisis social que nos va a recordar, escúchenme bien, que aún no estamos en nuestro destino final. Pero podemos tener la certeza que Él seguirá obrando en nosotros hasta que lleguemos al cielo, donde ahí con toda certeza no habrá más dolor, no habrá más angustia, no habrá más sufrimiento, no habrá más muerte, no habrá más pecado. Ahora creo que debemos ser conscientes que en este periodo de tranquilidad o prosperidad que viene después de la crisis, o en nuestro caso probablemente después de la pandemia, no estamos exentos de riesgos. Por ejemplo, podemos en este tiempo post pandemia perder toda la experiencia adquirida y enterrar lo sucedido sin sacar ninguna enseñanza, lo cual reflejaría inmadurez de nuestra parte. Podemos llegar a creer que tenemos algún mérito por haber superado la etapa anterior invicto, creyendo que merezco estar en este estado, lo cual refleja orgullo. Podemos quedarnos en un estado de comodidad sin movilizarnos a la misión a la que Dios nos ha llamado, ignorando la urgencia de su llamado, lo cual refleja pasividad. Perder la oportunidad de compartir lo aprendido y glorificar a Dios por lo vivido, lo cual refleja egoísmo. Finalmente, olvidarnos de Dios por creer que ya no lo necesitamos en esta nueva etapa, porque ya nos lanzó el salvavidas que le pedimos, lo cual refleja soberbia. Pero a la vez debemos tener muy en claro que esta etapa post-pandemia nos brinda una serie de oportunidades, como por ejemplo, una tremenda oportunidad para reflexionar y interpretar las experiencias del pasado a la luz de la palabra de Dios, considerando la nueva sabiduría que hemos adquirido.
Es una excelente oportunidad para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y compartir el Evangelio con otros que aún estarán experimentando las secuelas de la pandemia recién pasada. Es una muy buena oportunidad para acompañar y aconsejar a aquellos que están viviendo algo parecido a lo que tú experimentaste en medio de la pandemia, ya sea soledad, frustración, desesperanza, ira, remordimiento, pérdidas, duelos, etc. Es un excelente tiempo para replantearte tus prioridades en la vida y servir al Señor con todo. Finalmente es un tiempo de disfrutar generosamente con los hermanos de la fe la paz y la alegría que trae este tiempo de tranquilidad y de gozo hasta que Dios lo determine. Entonces, a la luz de todo lo anterior, y antes de que nos adentremos en el texto de hoy, déjenme dejarlos con una pregunta para reflexionar. Y la pregunta es la siguiente, y si tienen esta costumbre, los animo a que anoten en una hojita, en su celular, en donde quieran esta pregunta que nos va a servir y nos va a desafiar con este mensaje. La pregunta es la siguiente: ¿cómo vas a enfrentar los riesgos y oportunidades que vendrán post pandemia? ¿Cómo vas a enfrentar los riesgos que vendrán, los riesgos y oportunidades que vendrán post pandemia? Entonces, teniendo todo esto en mente, vamos a orar al Señor para que Él nos sea guiando en esta predicación del día de hoy. Los invito a que oremos. Padre amado, ninguno de nosotros es indiferente, ni es ninguna novedad el decir que hemos experimentado una de las peores pandemias de este último tiempo. Como país partimos con un estallido social que nos afectó de diferentes maneras a todos nosotros. Luego la pandemia, que nos implicó estar encerrados, nos implicó distanciamiento social, nos implicó una serie de consecuencias y, por supuesto, no solo el aislamiento con las otras personas físicamente, sino que también quizás implicancias económicas, implicancias sociales, implicancias de todo tipo, incluso espirituales. Señor, te queremos pedir, Padre amado, que hoy día a la luz de este Salmo 40 que vamos a ver, podamos ver cómo enfrentar este tiempo que vendrá post pandemia. Porque aunque tengamos que seguir lidiando con el coronavirus por mucho tiempo, sabemos que la pandemia va a terminar en algún minuto. Y queremos, Señor, prepararnos para ese tiempo. Queremos enfrentarla de la manera correcta y como tu palabra nos enseña. Te pedimos perdón si quizás no hemos enfrentado la pandemia como deberíamos, si no hemos actuado como deberíamos en medio de este tiempo difícil. Pero, Señor, esa no va a ser excusa para seguir actuando de mala manera o no actuando como tú nos llamas post pandemia. Por lo tanto, háblalo a lo profundo de nuestros corazones, a cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 40 para que leamos nuevamente los versículos 1 al 5 que dicen: para el director del coro, Salmo de David. Puse en el Señor toda mi esperanza, o esperé pacientemente en Él, dicen otras versiones. Y Él se inclinó hacia mí, escuchó mi clamor, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, y puso mis pies sobre una roca, y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Muchos son, Señor, mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerarlas, tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. Entonces, aunque no sabemos si este salmo fue compuesto por David para ser cantado, no sabemos si fue hecho en base a una experiencia puntual en su vida o quizás una acumulación de experiencias vividas por él y reflexionando ya en sus últimos años. Pero sí sabemos que refleja muy bien
esta etapa que procede a la crisis, brindándonos una perfecta oportunidad para reflexionar sobre lo vivido, alabar al Señor y ser de testimonio para Él. Por eso el versículo 1 nos dice que pese a que pueden surgir dudas y incertidumbres en medio del sufrimiento y las crisis, nuestro llamado es a esperar en el Señor, pero no pasivamente, sino que pacientemente, manteniéndonos activos en la oración y no pasivos en el lamento, confiando en que Él siempre escucha el clamor de sus hijos y responde a nuestro llamado. Y qué hermoso ejemplo que usa el salmista para mostrar este movimiento desde la crisis hasta la superación de esta en el versículo 2, que nos describe este sentimiento de estar muriendo al hundirse en un pozo movedizo de lodo. Y no sé si ustedes han vivido esa experiencia, pero debe ser terrible, que apunta a la incertidumbre, la inestabilidad, las dudas y temor que conllevan muchas veces las crisis. Pero el salmista dice que este movimiento es para sacarnos de ahí y llevarnos a la roca, que refleja la estabilidad, la firmeza, la certidumbre que solo Cristo puede darnos. Y no solo eso, sino que el versículo 3 nos dice que Dios pone tal gratitud en nuestro corazón y tal gozo en nuestra alma, que nos lleva a alabarlo y proclamarlo a Él de tal manera que eso será de testimonio para muchas personas, ya que al ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, estarán dispuestos a poner su confianza en Él, por lo que se dan cuenta la tremenda oportunidad que genera la etapa post-pandemia para nosotros. Por eso quizás el versículo 4 nos dice que aquel que pone su confianza en Dios será bienaventurado o favorecido por Dios, a diferencia de aquellos que ponen su confianza en cualquier cosa que no sea Dios, y que sabemos que nunca podrán lograr por sí mismos lo que solo el Dios Todopoderoso y Soberano del universo podrá hacer en ellos. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy triste el ver cómo personas buscan en tanta mentira, en tanta tontería, en tantas ideologías vacías o religiones mentirosas la solución a sus problemas. Y cómo después le adjudican a cualquier cosa la liberación de estos, en vez de hacerlo al único que realmente tiene el poder para realizarlo y que puede solucionar de una vez por todas el mayor de nuestros problemas, que sabemos que no está afuera, sino que radica en nuestro corazón. Por eso esta sección termina con un David alabando a Dios por las maravillas, por las misericordias, por las proezas de Dios, las cuales Él dice, y podemos dar fe, que son incontables hacia sus hijos. Por lo tanto, es Dios quien en su gracia nos saca de las crisis y nos lleva a una nueva etapa para que lo alabemos solamente a Él, con nuestros labios y también con nuestra vida. Fíjense en los versículos 6 al 10, que dicen: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocausto ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que he proclamado tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. Entonces el salmista se da cuenta en su reflexión, después de haber pasado por el sufrimiento y la crisis, que pese a que en ese tiempo aún estaba vigente el sistema de sacrificios de animales, que Dios mismo había ordenado como una forma de entender que el pecado tiene como consecuencia la muerte, estos nunca podrían satisfacer realmente el perdón de los pecados, ni cambiar nuestro corazón, porque eran simplemente una sombra, un ejemplo de lo que habría de venir con Jesús. Por eso el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda
incluso antes que Jesús viniera a este mundo, que todos necesitamos un Redentor que logre satisfacer finalmente las consecuencias de nuestro pecado, para que alcancemos la justicia que solo Dios puede darnos. Y esto es lo que el autor del libro de Hebreos, después de que ya Jesús había muerto y resucitado, nos explica al citar este salmo en Hebreos 10, del 5 al 10, que les pido que puedan buscarlo ahora. Hebreos 10, del 5 al 10. Mantengan un dedito en el Salmo 40 y con la otra mano muevan la Biblia hacia Hebreos 10, del 5 a 10, que dice: por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes como el libro de mí. He venido, Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quito lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo una vez y para siempre. Entonces, fíjense bien, tanto el salmista en el Antiguo Testamento como el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento nos recuerda que ya no necesitamos hacer ningún sacrificio, ninguna manda delante de Dios, porque Cristo ya se entregó y sacrificó por nosotros una vez y para siempre. Ya no necesitamos acumular obras que nos permitan alcanzar la salvación, sino que todo lo que hacemos de ahora en adelante es en agradecimiento a la salvación que Él ya nos ha dado por gracia, lo cual debería traer seguridad y gozo a nuestros corazones. Por lo tanto, el llamado que nos hace el salmista y el autor de Hebreos es que en agradecimiento a la gracia inmerecida que Dios nos ha dado antes, durante y posterior a la crisis, nos entreguemos por completo a Dios, poniendo toda nuestra confianza en Él, sabiendo que el Espíritu Santo transformará nuestros corazones para hacer su voluntad y vivir conforme a su verdad revelada en su palabra, independiente si estamos en medio de la adversidad de una crisis o si estamos en la calma que viene después de la tormenta. Tal como nos dice Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1, 2 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, es decir, considerando la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, o sea, como un acto de culto racional o de servicio reverencial, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo hacemos esto? Versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, al ver tal misericordia y tal amor hacia nosotros de parte de Dios en Cristo, al ver cómo nos saca de la crisis y nos trae la paz y la calma en nuestra vida y en nuestro entorno, junto con las enseñanzas que nos ha permitido madurar aún en medio del tiempo de sufrimiento, ¿cómo nos vamos a quedar callados? ¿Cómo nos vamos a quedar callados, cierto? ¿Cómo podemos pensar en dejar de transmitir su poder, su gracia y su fidelidad para con nosotros? ¿Cómo no estallar en alabanza? ¿Cómo no gritar a todos los vientos que Dios ha sido, es y seguirá siendo bueno con nosotros? ¿Cómo no compartir su evangelio con todo el mundo? ¿Cómo no compartir que Jesús es lo más valioso, es nuestro único tesoro, nuestro verdadero libertador? ¿Cómo podemos quedarnos callados después de tal maravillosa noticia?
Entonces este tiempo post pandemia o post crisis que presenta el Salmo 40 nos anima a alabar a Dios en nuestro corazón, a testificar de Él con nuestras vidas, a proclamar el Evangelio con nuestros labios, como siempre debimos haberlo hecho, pero quizás ahora con nuevas fuerzas, al haber visto aún más de cerca a Dios obrando en nuestra vida, con una dependencia aún más grande hacia Él, que nos lleva a no querer soltarnos de su mano y a seguir apelando a su gracia y misericordia, tal como el salmista le pide a Dios que siga teniendo misericordia de él y que le permita disfrutar por mucho más tiempo la liberación y consuelo que trae la victoria hacia sus enemigos, que en nuestro caso, nuestro peor enemigo es la muerte y el pecado. Fíjense en los versículos 11 al 17 que dicen: no me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Muchos males me han rodeado, tantos son que no puedo contarlos. Me han alcanzado mis iniquidades y ya ni puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. Por favor, Señor, ven y líbrame. Ven pronto, Señor, en mi auxilio. Sean confundidos y avergonzados todos los que tratan de matarme. Huyan derrotados todos los que procuran mi mal. Que la vergüenza de su derrota humilla a los que se burlan de mí. Pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen. Que los que aman tu salvación digan siempre: cuán grande es el Señor. Y a mí, pobre y necesitado, dice David, quiere el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te tardes, Dios mío. Entonces vemos como el salmista en esta última sección del Salmo 40 le ruega a Dios que su favor, su gracia y su amor permanezcan con él y los suyos por siempre. Le ruega que siempre pueda ser liberado del dolor, el sufrimiento y la persecución. Le pide que pueda experimentar la victoria de Dios sobre sus enemigos. Pero increíblemente, el salmista se da cuenta que hay algo más profundo que el sufrimiento por las consecuencias, por las circunstancias adversas. Hay algo más profundo en su caso que los pueblos paganos lo ataquen. Se da cuenta que su mayor enemigo, escúchenme bien, es él mismo, debido al pecado que aún mora en él y que no le permite disfrutar de la plenitud del gozo del Señor. Por lo cual la única manera de experimentar la victoria total y la liberación final de parte de Dios es recibiendo el perdón de nuestros pecados y la vida eterna en el cielo, donde no habrá más enemigos, como la muerte, el dolor, el sufrimiento y el pecado, donde no habrá más pandemia o crisis sociales, donde no habrá más frustraciones o falsas esperanzas. Por lo tanto, David nos moldea que aunque estemos en un momento de tranquilidad y estabilidad después de la crisis, debemos depender o seguir dependiendo del Señor, buscando su rostro en oración en todo momento, para no caer en los riesgos asociados al tiempo de la pospandemia o el tiempo de tranquilidad, como perder toda la experiencia adquirida y enterrar lo sucedido sin sacar ninguna enseñanza, lo cual refleja inmadurez, o llegar a creer que tengo todo el mérito por haber superado la crisis, lo cual refleja orgullo, o quedarme en un estado de comodidad sin movilizarme a la misión a la que Dios me ha llamado, lo cual refleja pasividad, o perder la oportunidad de compartir lo aprendido y glorificar a Dios por lo vivido, lo que refleja egoísmo, o olvidarnos de Dios por creer que ya no lo necesitamos, lo cual refleja soberbia. Pero tal como les dije al principio, este tiempo conlleva grandes oportunidades para reflexionar e interpretar las experiencias del pasado a la luz de la palabra de Dios, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y compartir el Evangelio con otros, acompañar y aconsejar a aquellos que estén viviendo algo parecido a lo que tú experimentaste en medio de la pandemia. Replantearte tus prioridades en la vida y servir al Señor con todo, ya que es un tiempo de disfrutar generosamente con los hermanos en la fe de la paz y la alegría que trae este tiempo de tranquilidad y gozo
por todo el tiempo que Dios lo permita, ya que independiente de las circunstancias o la etapa que estemos viviendo, mi deseo es que todos juntos podamos decir desde lo profundo de nuestro corazón y gritándolo a todos los sectores, a todos los puntos cardinales, lo que nos dice el versículo 16 y 17. Pero que todos los que te busquen se alegren en ti y se regocijen. Que los que aman tu salvación digan siempre, cuán grande es el Señor. Y a mí, pobre y necesitado, quiere el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro, mi libertador. No te tardes, Dios mío. Que estas sean las palabras que llenen nuestros labios en este tiempo en el que poco a poco vaya terminando la pandemia y que no nos cansemos nunca de compartir la grandeza y bondad de nuestro Dios en Cristo Jesús, aprovechando todas las oportunidades que Él nos da para ser testimonio suyo. Termino con la pregunta que comencé. ¿Cómo vas a enfrentar los riesgos y oportunidades que vendrán post pandemia? ¿Cómo vas a enfrentar los riesgos y oportunidades que vendrán post pandemia? Oremos al Señor. Padre amado, son tantos los riesgos en medio del tiempo post pandemia, en medio de los tiempos de quizás mayor estabilidad o mayor tranquilidad. Pero confiamos en que tu Espíritu Santo habita en nosotros y que tú nos permitirás soslayar cada uno de estos riesgos que se presentan, porque confiamos y creemos que tú estás transformando nuestro corazón y que tal como hemos estado viendo en la serie de Filipenses, eres tú que comenzó una buena obra en nosotros y eres tú quien la culminará hasta que vengas por segunda vez. Y te pedimos entonces, Señor, que no nos dejes caer en tentación como tú oraste, que nos libres del mal, que nos permitas soslayar o sobrepasar estos riesgos para aprovechar todas las oportunidades que tú nos das en este tiempo, para poder alabarte con todo el corazón en agradecimiento a lo que tú has hecho por nosotros en medio de la pandemia y en este tiempo de estabilidad, para poder ser de testimonio tuyo con nuestras vidas y para poder proclamar con nuestros labios tus grandezas y tus misericordias en todo momento y en todo lugar. Señor, ayúdanos realmente a aprovechar este tiempo post pandemia, que quizás si en el pasado, ya sea antes de la pandemia o incluso durante la pandemia, si no aprovechamos esta instancia, te pido que ahora sí podamos realmente aprovechar cada momento que tengamos para poder crecer en nuestra fe, para poder compartir nuestra fe y para ponernos a tu servicio en todo momento y todo lugar. Señor, sé que esto no invalida el dolor y el sufrimiento que implicó la pandemia. No nos hemos olvidado ni hemos hecho borrón y cuenta nueva, sino que con ese dolor y ese sufrimiento que tú nos permitiste experimentar y que tú trajiste consuelo o estás trayendo consuelo a nuestra vida, podamos con esa nueva experiencia y sabiduría poder ahora servirte y compartir con otros que hayan experimentado lo mismo que nosotros, los buenos tiempos y los malos tiempos, y que con esa certeza de que tú no nos has abandonado, podamos compartir el Evangelio con todos aquellos que tanto lo necesitan. Señor, ayúdanos. Y como decía el salmista, tú eres mi socorro, mi libertador. No tardes, Dios mío, no tardes, Dios mío. Amén.